presentar a la siguiente ponente. La siguiente sesión va a estar dirigida por la magíster Michelle Paredes Escobar. Michelle es una joven investigadora ecuatoriana con formación en Ingeniería y Biotecnología por la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE de Ecuador. Y ella es magíster en Biología Computacional por la UC y ha trabajado en proyectos sobre resistencia a antimicrobianos utilizando microbiología, biología molecular y machine learning. Durante su maestría realizó análisis genómicos en cáncer de próstata y posteriormente se incorporó al Hospital Oncológico Solca, en Manabí, Ecuador, donde se enfocó en neoplasias mieloproliferativas y virus asociados al cáncer. En 2024 fue becaria del Instituto Nacional de Cáncer de Brasil, el INCA, donde actualmente cursa su doctorado en oncología, centrando su investigación en análisis genómicos del cáncer de ovario. Además, es miembro activa del GEN en Ecuador e integrante del RSG Brasil. Hola Michelle, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por participar de este evento y te doy el pase para que puedas empezar con tu presentación. Muchas gracias, Anthony. ¿Me confirma si se puede ver la presentación? Un ratito, me parece que está compartiendo el Teams. No, la pantalla del Teams que está, no es mía. Ya, Estoy me parece que a la compartiendo derecha. directamente. A ver, un ratito, parece que está cargando. ¿Se pudo, tal vez? ¿Me confirman si está la presentación en la pantalla? A ver, un rato. A mí no me está saliendo. Alex, ¿estás ahí? ¿Me puedes confirmar si se está compartiendo para ti? Yo le estoy compartiendo, pero me parece que no sale para ustedes. No se ve. Ahora sí, ahora se ve. Listo, perfecto. Genial. Detalles técnicos que pueden ocurrir y la verdad, muchas gracias igual nuevamente hacia el grupo IMUCA. Gracias por la presentación. Y siguiendo con la línea del día, en esta ocasión, tanto como Kenia pudo presentar sobre variantes estructurales, en este tiempo yo les voy a presentar un poco sobre variantes de nucleótido simple y la asociación que en este proyecto se busca obtener con respecto a la respuesta a quimioterapéuticos en cáncer de ovario seroso de alto grado. Entonces, bien, como se pudo ver hoy con un poco antes acerca de estas variaciones genéticas que ocurren en diferentes niveles de ADN, con Kenia pudimos ver un poco de estas variantes a nivel cromosómico, variantes estructurales, variantes de números de copias, y por mi parte nos vamos a centrar un poco en lo que son estas variantes a nivel de nucleótido, que ya incluyen inserciones de lesiones, así como variaciones en nucleótidos simples, sustituciones, nuevamente inserciones y deleciones de los mismos. Entonces, en realidad, parte de la pregunta que cuando realizamos estas caracterizaciones de los perfiles genómicos del cáncer es en realidad qué tan diferente puede ser este perfil entre pacientes, entre dos pacientes, entre un grupo de pacientes, entre poblaciones y en el caso particular entre diferentes grupos de respuesta a los tratamientos, enfocándonos básicamente en esto de lo que es medicina de precisión, el cual básicamente comienza con un buen llamado de variantes. Entonces, en ese sentido, un poco del overview de lo que vamos a ver hoy de la agenda en tres tópicos sencillos, más enfocados a la parte metodológica, en cómo funciona un llamado de variantes,
los desafíos que hay detrás de este llamado de variantes, sobre todo en experimentos tumor only, que ya es una realidad un poco asociada para muchos grupos de investigación, no solo aquí en Latinoamérica, en el mundo. Y finalmente, presentar un poco con respecto a los resultados del proyecto que se ha venido realizando aquí en el grupo en el INCA, en el Laboratorio de Biología Computacional y Bioinformática, con respecto al análisis de estas variantes y su asociación con el pronóstico en cáncer de ovario. Y solo si llegan a ver este símbolo en las diapositivas, son datos que todavía no están publicados, entonces manteniendo la discreción del caso. Entonces vamos a comenzar con respecto a cómo funciona un llamado de variantes. Y a mí me gusta bastante esta portada de la revista Science, en donde casi 20 años atrás se pudo pues concretar entre aspas, entre comillas, con respecto al genoma de referencia y toda la variabilidad que existía atrás de este genoma humano. Entonces, básicamente, este llamado de variantes nos permite identificar precisamente este porcentaje de diferencias genómicas que existe entre los individuos en función de una referencia, ¿no?, de este genoma humano. Entonces, lo puse aquí en negrillas con respecto al genoma de referencia porque todo proceso que nosotros lleguemos a analizar a nivel genómico tiene un sesgo hacia un genoma de referencia. Entonces, bien se sabe, conocido por todos, que el genoma de referencia tal vez no tiene toda la variabilidad existente en lo que es las diferentes poblaciones. Entonces, de por sí ya tenemos un sesgo hacia ciertos resultados con respecto a estos análisis. Entonces, un poquito con respecto al flujo de trabajo que se lleva con respecto a un llamado de variantes que comienza partiendo desde un diseño experimental, las muestras tumorales, muestras normales. En ocasiones no se tienen muestras normales, se trabaja solo con muestras de tumor. Y todo depende pues de un buen procesamiento en laboratorio, el cual nos va a generar estas lecturas crudas en el formato correspondiente y el cual va a tener que pasar por un proceso de control de calidad, que nos va a asegurar desde este primer paso que nuestro análisis y nuestro estudio de variantes en cáncer sea confiable, seguido de un proceso de alineación hacia el genoma de referencia, que este paso es súper importante. Como les decía, todo tiene un sesgo hacia esta referencia y a continuación continuamos con nuestro llamado de variantes somáticas germinativas y pues en este caso nos vamos a enfocar únicamente a estas variantes somáticas. Y a continuación pues se pasa con todo el flujo de trabajo con respecto al estudio de estas variantes y su frecuencia en la cohorte como en una población. Entonces, como les venía mencionando, existe en la actualidad en realidad un sesgo hacia las versiones del genoma humano, la versión 19 y 38 en algunos casos, y en realidad esto va a tener un efecto en el resultado que vayamos a tener con respecto a los análisis de variantes que vengamos a realizar. En realidad, alrededor del mundo hay un sinnúmero de trabajos que buscan precisamente capturar estas variabilidades entre poblaciones. Es el estudio en Corea, en África, estudios de pangenoma en China, el borrador del pangenoma de referencia, que en este caso ya no es de un grupo de individuos, sino trata de tener toda la variabilidad con respecto a las diferentes poblaciones en el mundo. Y obviamente los resultados de los análisis van a cambiar en función de la referencia que estemos utilizando. Y un poco para enfocarnos en Brasil, que es donde se está desarrollando actualmente el proyecto, en el año 2022 se publicó una base de datos ABRAM, que es el archivo de mutaciones brasileñas, y que en la actualidad, de hecho, el artículo fue publicado este año, en el mes de mayo, me parece que tiene unas 2 semanas, que es con respecto a los procesos evolutivos en la población brasileña, así como la composición
de ancestrías de la misma, en donde se vio que básicamente la población brasileña es una de las más miscigenadas en el mundo. Y obviamente esto va a tener un impacto en el análisis de variantes que se vayan a hacer, porque la frecuencia de mutaciones existentes va a variar entre población y población. Entonces, como les decía, vamos a tener nuestra referencia. Después del proceso de secuenciación, de alineamiento con nuestra referencia, vamos a poder identificar las variantes existentes de nuestras muestras hacia el genoma de referencia. Y estos spots en rojo que podemos ver aquí, que se les considera como mismatch hacia la referencia, además de ser nuestras variantes, que son consideradas verdaderas variantes, ya sean somáticas o germinativas, en ocasiones pueden ser errores de secuenciación y por lo tanto llevan a confusiones y a tener falsos positivos. Entonces, en ese sentido, es importante el realizar un análisis con herramientas que nos permitan identificar estos falsos positivos y de igual manera establecer un diseño experimental que nos permita discernir entre lo que son artefactos de secuenciación, entre variantes germinativas dentro de nuestro paciente y lo que es una verdadera variante somática. Entonces, para esto se utilizan diferentes modelos matemáticos, el cual nos permite pues, realizar un llamado de variantes y permitir establecer parámetros de calidad. Entonces, existen en la actualidad métodos basados en reglas empíricas, heurísticos, los métodos de probabilidad bayesiana, que son en la actualidad los más usados y los más descritos, además de ser herramientas que en la actualidad tienen bastante soporte, como es el caso de Mutect. Y también en la era de la inteligencia artificial, actualmente algoritmos basados en redes neuronales que permiten identificar correctamente o bueno, con su determinado sesgo, variantes somáticas de las germinativas dependiendo de nuestro tipo de estudio. Entonces, me voy a centrar un poco en Mutect, que fue la herramienta que utilizamos en el proyecto, el cual, como les decía, funciona con probabilidad bayesiana. Vamos a tener nuestra muestra tumoral, nuestra muestra normal. Mutect va a realizar su modelo probabilístico, su distribución con las frecuencias entre las dos muestras. Vamos a sustraer todas aquellas variantes que en realidad son germinativas, de las que son verdaderamente tumorales. Vamos a aplicar los respectivos filtros, del cual nos vamos a quedar con una base de datos de alta confianza. Es básicamente lo que realiza Mutect. Como les decía, es uno de los algoritmos que más revisiones y más soporte tiene actualmente. Si tienen alguna duda con respecto a un proceso que salió mal, revisamos la documentación, dejamos algún comentario y en realidad el equipo de Mutect siempre está pendiente. Entonces yo les traje este ejemplo en realidad para hablar un poco de estos artefactos y falsos positivos. Este fue publicado, este ejemplo en realidad, bajo un workshop de variantes somáticas y germinativas con respecto a un adenocarcinoma, carcinoma adenocortical, en el cual una de las mutaciones más frecuentes es esta CTNNB1. Sin embargo, en el llamado de variantes realizado por ellos en un experimento tumor normal, la variante más frecuente en realidad fue esta, referente al gen RFPL4AL1. Entonces, en realidad en este ejemplo súper bueno, súper interesante, el equipo dice, genial, o sea, para este tipo de cáncer la más frecuente fue este gen CTNBB1, pero en nuestra corte de estudio en realidad apareció otro gen, vamos a hacer una publicación, son datos nuevos, son datos novedosos, una eminencia de resultado. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto y es aquí en donde se viene uno de los desafíos con respecto al análisis de variantes de nucleótido simple y de cualquier tipo de análisis, y es el tema de los falsos positivos. Entonces, para esto, la herramienta Mutect en realidad utiliza un panel de normales, que es básicamente un conjunto de muestras de tejidos normales y por lo tanto va a permitir realizar esta sustracción de todo
o una gran parte de lo que es un sesgo con respecto a artefactos o falsos positivos. Entonces, este panel de normales, como les decía, es una colección de sitios identificados en muestras de pacientes normales que no tienen algún rasgo tumoral y que no solo tienen como objetivo estar formada por pacientes normales, sino también por muestras normales que fueron secuenciadas bajo los mismos protocolos en los que fueron secuenciadas nuestras muestras de interés, nuestras muestras tumorales, con el objetivo precisamente de identificar estos artefactos producto de la secuenciación. Este archivo PON en realidad se puede crear de dos formas, ya sea un archivo con datos de poblaciones, y aquí viene el interés de utilizar bases de datos específicos para determinadas poblaciones en función de nuestro estudio, pero también existe un archivo PON en función a nuestra corte. Entonces vamos a tener experimentos pareados, tengo 40 personas que están dentro de mi estudio, de las 40 tengo muestras tumorales, también soy muy afortunado, tengo presupuesto para secuenciar las muestras germinativas de estos pacientes y me va a permitir también el crear un archivo de este tipo para filtrar estos falsos positivos y quedarme únicamente con variantes somáticas. Entonces, una vez que aplicamos el PON, como les decía, estos artefactos o estos falsos positivos en realidad ya no van a aparecer en nuestro análisis porque no existe este sesgo hacia el identificar este tipo de falsos positivos, estos artefactos de secuenciación o inclusive variantes que no necesariamente son somáticas. Pero lo que les expuse en realidad en el ejemplo, como les decía, es un experimento pareado con muestra tumoral y muestra normal. A veces las investigaciones son muy afortunadas y permiten realizar esto. No es el caso necesariamente para todos y en realidad no es algo que ocurra necesariamente solo aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos, Europa ocurre también. A veces depende mucho del tipo de estudio, del tipo de cáncer, en el que únicamente contamos con muestras tumorales y no contamos con muestras normales o germinativas del paciente con el que se pueda parear. Y esto conlleva a que el llamado de variantes sea un poco más complejo. Es por esto que vamos a mencionar un poco sobre estos desafíos detrás del llamado de variantes en este tipo de experimentos. Entonces, sin contar con una muestra normal, nuestro modelo probabilístico en MUTECT va a ser reemplazado por el cálculo de las distribuciones de probabilidad únicamente basados en nuestro archivo POM. Que no solo que en los experimentos tumor only no solo sirve para eliminar estos artefactos, sino que también para eliminar la contaminación de línea germinal. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a construir nosotros nuestro archivo POM si es que no tenemos muestras normales? Y es aquí básicamente el tomar datos, ya sea de diferentes fuentes, como son estas bases de datos poblacionales, en la cual vamos a tener muestras normales de nuestros pacientes, también muestras referentes que se hayan corrido en el mismo equipo de secuenciamiento, pero que en esta situación sean normales, así como utilizar otros estudios y bases de datos que disponibilicen información de línea germinal con respecto a nuestro tipo tumoral. Entonces, entre los estudios de muestra normal y muestra tumor pareado versus los estudios tumor only, existe una gran diferencia entre la tasa de falsos positivos de artefactos. Aquí está el mismo ejemplo que les había presentado con respecto a este adenocarcinoma. En la cohorte de TCGA se ve el tumor mutational burden en esta cohorte. Y sin embargo, en un estudio tumor only del mismo tipo de cáncer, cuando es pareado, en realidad la media del tumor mutational burden es bastante similar con la de TCGA, que es un experimento de igual manera pareado, pero cuando utilizamos un experimento tumor only, en realidad este tumor mutational burden cambia bastante, está elevado, y esto es precisamente a que el realizar experimentos
con este tipo de diseño experimental tiene este efecto, esta consecuencia, que muchas de las variantes que vamos a analizar son falsos positivos. Entonces, como les había mencionado, Mutect va a utilizar este POM, que puede ser basado en bases de datos poblacionales como Genomad. El propio archivo que suministra Mutect y las buenas prácticas de GATK es un archivo creado con esta base de datos poblacional. Sin embargo, aquí existe un sesgo también hacia las variantes poblacionales. Entonces, aquí les presento básicamente la conformación de los datos de Genoma, en la cual apenas el 10% de estos datos representa los procesos étnicos latinoamericanos. Y de igual manera, para mostrar la subrepresentabilidad que existe de las poblaciones latinoamericanas en TCGA, también en este cáncer del Atlas. En realidad, más del 80% corresponden europeas y menos del 10% latinoamericanas en forma general. Entonces, esto conlleva nuevamente un desafío en el análisis de datos de variantes, sobre todo en este tipo de poblaciones, debido al sesgo existente con respecto a otras bases de datos. Entonces, para esto, una de las alternativas que hemos manejado nosotros en el laboratorio viene siendo el uso de pipelines automatizados. Para eso nuestro laboratorio se enfoca en el uso de NFCore, Nextflow, el cual trata de mantener la reproductibilidad de estos workflows, de los pipelines, de tal forma que se trabaja con containers, manteniendo las mismas versiones de los programas. Pero además de esto, y como estrategia para un poco tratar de reducir la tasa de falsos positivos, dentro del laboratorio se trabaja con un pipeline de enriquecimiento de variantes somáticas para este tipo de experimentos, en la cual una vez que hemos realizado nuestro proceso de llamado de variantes, no solo se aplican filtros de calidad en función a la frecuencia y la profundidad, sino que también se evalúan estas variantes dentro su frecuencia en la población, ya sea basándonos en la población de Thousand Genomes y Diginomad, que son de las más conocidas, sino también que hicimos la inclusión de las frecuencias en variantes germinativas utilizando la base de datos de frecuencias de la población brasileña, que es la Brown. Adicionalmente, se consideró en realidad el impacto de estas variantes, enfocándonos únicamente en variantes de alto y moderado impacto a nivel de proteína, anotaciones en ClinVar como variantes patogénicas, anotaciones con respecto a predictores computacionales, y una vez ejecutado todo este pipeline, obtenemos en realidad un set de variantes enriquecido hacia variantes somáticas. Este pipeline en realidad siempre va a estar basado en los estándares de patogenicidad del Colegio de Genética Humana y Patología Humana. Entonces, muchos estudios en realidad descuidan tal vez la evaluación de la patogenicidad, y es importante el uso de estos estándares para nosotros verdaderamente decir que nuestra variante es patogénica en un estudio tumorómico. Entonces, dicho esto y conociendo los desafíos de lo que es un tipo de llamado de variantes en experimentos tumor-only, voy a presentar de forma breve y en virtud del tiempo el análisis que hemos realizado nosotros con respecto a la Asociación de Pronóstico en Cáncer de Ovario. Entonces, brevemente, en realidad el cáncer de ovario es una de las neoplasias ginecológicas más letales, principalmente por los síntomas inespecíficos y que vuelven un diagnóstico en realidad que se lleve a cabo en etapas avanzadas, ya cuando en realidad se vuelve problemático el aplicar algún tipo de tratamiento. Este tipo de cáncer a nivel mundial en realidad tiene una alta incidencia en mujeres, y en Brasil el panorama en realidad es igual, es desfavorecedor, e incluso el INCA, el Instituto Nacional del Cáncer, realizó una estimativa de que cada año existirían 7,000 muertes producto por cáncer de ovario durante el periodo 2023 hacia el 2025.
El 90% de los casos se trata de epitelial y dentro de estos 90%, el 70% de los casos o más del 70% son cáncer de ovario seroso de alto grado, el cual es uno de los que tiene un pronóstico menos favorable y cuyo estado de diagnóstico es en realidad en etapas bastante avanzadas y cuyos genes drivers en realidad están asociados a las rutas de recombinación homóloga y de reparo del ADN en forma general. En este sentido, en realidad el objetivo del proyecto es caracterizar estos perfiles mutacionales precisamente para identificar estas determinantes genéticas con respuesta al tratamiento, pero específicamente enfocada a la población brasileña, precisamente considerando esta alta mixtura, ancestrías que tiene esta población. Para eso, en realidad, estamos trabajando con una cohorte de 43 pacientes, el cual con el transcurso del tiempo irá aumentando, el cual fue estratificado en grupos en función a su respuesta inicial a quimioterapia, entre muy sensibles a platina y resistentes a platina, ya que este es uno de los tratamientos de primera línea en este tipo de cáncer. Como les había mencionado, parte del trabajo en el laboratorio fue el desarrollar este pipeline de enriquecimiento de variantes somáticas en experimentos tumor only, y básicamente aquí podemos ver que tenemos aproximadamente 2,000 variantes que salieron de nuestro llamado de variantes estándar y que una vez que hemos aplicado los filtros tenemos para nuestras 43 muestras un aproximado de 4,000 variantes. Cuando analizamos el Tumor Mutational Burden en comparación con otras cohortes, vemos que nuestra cohorte aquí en el INCA de ovario versus la de ovario de TCJ tienen una distribución bastante similar, es decir, estamos reduciendo la tasa de artefactos y falsos positivos provenientes del llamado de variantes. Y de igual manera, de forma breve, solo para mencionar con respecto a la estratificación de grupos, las variantes génicas que pudimos observar entre cada uno de ellos. Uno de los principales diferenciales, y en función del tiempo no voy a mencionar más allá de todos los genes que podemos ver, pero BRCA1 es uno de los principales diferenciales que existe entre los grupos que tuvieron una respuesta platina versus los que no. Por lo tanto, es uno de los principales genes que se vendrían a utilizar para la estratificación de estas pacientes. Y cuando estudiamos un poquito más allá las vías relacionadas, TP53 y de integridad genómica, que ya es bien conocida en cáncer de ovario, pero también podemos encontrar un poco de RAS y de WNT, que en realidad llamaron bastante nuestra atención debido a la relación con los factores de regulación de transcripción asociadas a estas vías. Nuevamente, y en función del tiempo, los próximos pasos, en realidad es un proyecto que está bastante en inicio, en pañales. El llamado de variantes en realidad no se debería desarrollar solo con un software, precisamente, y además en experimentos tumor only aún más se debería realizar con otros softwares. Proceso, entre comillas, tal vez complicado, debido a que no todos los softwares aceptan experimentos con este diseño experimental. Entonces, los próximos pasos conllevarán realizar el análisis con otros softwares. De igual manera, el estandarizar y automatizar los procesos de nuestro flujo de enriquecimiento de variantes, para lo cual se planea utilizar NFCore o SnakeMake para automatizar y padronizar estos pipelines, así como potenciar el enriquecimiento de estas variantes patogénicas con algoritmos de inteligencia artificial. Y me queda aquí agradecer en realidad al laboratorio, al INCA y a las unidades de fomento aquí en Brasil. Si desean también más contenido con respecto a bioinformática, pueden seguirnos también en redes sociales, en el laboratorio, con respecto a lo que hacemos a nivel de cáncer. Y eso es todo, en realidad. Muchas gracias y perdón por pasarme un poquito del tiempo. Hola, gracias Michelle y buenas noches a todos. Perdón que yo entré solo ahora porque se me fue la luz en casa, pero ya volví. Y bueno, yo soy Camila, yo también hago parte de IMUCA y OMIX y estoy en el
el curso que estamos haciendo con los estudiantes, el Journal Club. Y bueno, no sé si tienen preguntas, quien quiera abrir su micrófono o escribir en el chat. Yo veo que Luis Alberto dijo algo de que la investigación de los SNPs en cáncer de ovario de alto grado sugiere una correlación con la respuesta a quimioterapia. Probablemente debe haber sido por eso que han separado en los grupos de la platina, Michelle. Sí, Sí. exactamente. Eso es parte de lo que se busca asociar. Estas variantes de simple nucleótido asociadas a la clasificación de grupos, ya sea respondedor, no respondedor, en nuestro caso, y basándonos en los análisis de sobrevida, establecimos la cohorte en estos 3 grupos en función de la respuesta y hemos obtenido buenos resultados con respecto a estas variantes de simple nucleótidos en función a 3 grupos. No solo se ha realizado en realidad el estudio genómico, el grupo trata de abarcar todas las ómicas. A nivel de transcriptómica también se han observado buenos resultados para estratificación y asociados a la respuesta y pronóstico del tratamiento. Sin embargo, el objetivo no es solo quedarnos en variantes de simple nucleótido, sino también a nivel estructural, ya que el cáncer de ovario acumula bastantes variantes estructurales. Y aquí viene el desafío que nos mencionó Kenia, porque en la actualidad estas 43 muestras son whole exome sequencing, entonces vamos a conseguir análisis estructurales con esas muestras, desafío grande, pero se planea formar una cohorte mayor y en este caso ya con genoma completo. Ok, claro. Pero vamos haciendo lo que podemos, ¿sí? No sé si alguien más tiene preguntas, si quiere hablar en el micrófono para Michelle. Y bueno, de los grupos, Kenia, puede hablar. Hola, Michelle, yo sí voy a hacer una pregunta aquí. Justo ahorita pensando en la idea de las variantes estructurales, pero hay como estudios previos que hayan mostrado justo la presencia de estas variantes estructurales. ¿Se sabe más o menos si hay como justo regiones específicas? Digo, ahorita estoy con todo eso. Y la otra pregunta sería, en el caso, por ejemplo, de o sea, lo que veo es que es cáncer de ovario de alto grado. ¿Cuáles son las diferencias? O sea, justo que lo definen como de alto grado y es como más frecuente, poquito como saber esto. Sí, gracias. Con respecto a la primera pregunta, una de las alteraciones estructurales que se espera precisamente por reportes anteriores vienen a ser las transversiones asociadas a los cromosomas. No sabría decirte en realidad cuál cromosoma en particular, pero estudiando, ¿no?, un poco de la genómica detrás y pensando también en melanoma, a mí me encantaría encontrar una cromotripsis, ¿no?, que en melanoma es bastante común, pero claramente esto probablemente no va a pasar. Pero adicionalmente a las variantes estructurales, y me acordaba de tu presentación, y el número de copias también está bastante asociado a cáncer de ovario. Entonces, en la actualidad nos hemos enfocado en la estandarización de este pipeline en variantes de simple nucleótido, llamándonos la atención que tal vez estos genes drivers ya conocidos, BRCA1, BRCA2, CARRAS, ATM y todos los genes asociados a la vía de recombinación homóloga no han aparecido. Entonces, nuestras esperanzas están de que estos genes estén alterados a nivel estructural con estas transversiones. Y con respecto a la segunda pregunta, a nivel de cáncer seroso de alto grado, este es en realidad el más frecuente. Como lo había mencionado, más del 70% de los casos están clasificados en este grupo y con altas tasas de mortalidad. La mayor tasa de mortalidad se encuentra en este grupo. Existen los otros tipos, bajo grado, mucinoso. Y una cosa que nos llamó la atención es que
Bueno, las muestras de este estudio, el origen de las muestras vienen a ser pacientes que se atienden aquí en el INCA, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Hospital del Cáncer acá, almacenados en el Banco Nacional de Tumores. Y para gran sorpresa, en realidad la frecuencia que hay de muestras de alto grado no siguen un patrón como es en otros países, en donde es más común. En realidad aquí tenemos bastantes muestras de mucinoso. El origen en realidad del mucinoso no te lo sabría decir. Existe una diferencia entre los genes que están presentes, entre los subtipos. El mucinoso en realidad no necesariamente está asociado a BRCA1 y TP53, pero aquí en realidad en la corte del Banco Nacional de Tumores de acá del INCA existe una mayor frecuencia en ese tipo de cáncer mucinoso, y en realidad se está tratando también de hacer esfuerzos de identificar las variantes que existen en este subtipo. Gracias por la pregunta, Kenny. Muchas gracias por la respuesta. Luego podemos platicar, digo, para dar tiempo a otras personas de que pregunten, luego podemos platicar más sobre cuestiones de alteraciones del número de copias y variantes estructurales, porque estoy interesada en todo eso, sobre todo en los patrones. Pero, gracias por tu presentación, me gustó mucho. Vamos a crear enseguida un grupo de interesados en variantes estructurales. No sé si Luis Alberto tiene la mano, quiere abrirse el micrófono a hablar. Yo creo que no se te escucha. Buenas noches, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ok, gracias. Primero, felicitar a Michelle por la exposición tan clara, tan detallada de uno de los cánceres más importantes a nivel de ovario, ¿no es cierto? Y yo creo que justamente la respuesta está en comprender pues el funcionamiento de las células vivas es difícil. A veces, muchas veces hemos tratado de resolver los problemas. Yo soy biólogo y hemos intentado resolver y nos ha ayudado la bioinformática y demás algoritmos a dilucidar lo que podría estar sucediendo, pero la complejidad al final de cuentas es enorme y hoy en día nos encontramos frente a una cuestión de orden, digamos, ya más personal. Se habla de medicina personalizada inclusive, y según la American Cancer Society, cuando establece las investigaciones sobre las variantes de un solo nucleótido en el cáncer de ovario, definitivamente la correlación con la respuesta a la quimioterapia establece que en el cáncer de un solo nucleótido, en el de ovario, la bioinformática tiene un valor predictivo enorme, ¿no? Más no confirmativo. Entonces yo creo que en ese sentido van a seguir apareciendo definitivamente estas cuestiones incomprensibles, pero creo que esta es la motivación que nos tiene que llevar a entender, a asumir de una forma responsable en nuestras investigaciones, que como ya lo habían mencionado, no se trata de un trabajo que publiquemos, ¿no es cierto? Nosotros seguimos una línea, seguimos un grupo, seguimos, digamos, el grueso de las informaciones, porque un trabajo publicado no dice nada. Sin embargo, creo que en ese sentido es importante poder asumir esta posición y creo que en definitiva las herramientas matemáticas, los modelos matemáticos, y como han sido de enorme ayuda y las instituciones de cáncer a nivel mundial lo han colocado. Sin embargo, no debemos pecar de que esto va a resolver el asunto, ¿no? Y a veces por un tema de calor en los grupos, ¿no? De quién está más adelante, terminamos vendiendo humo y en eso tenemos que ser muy responsables. Excelente exposición, yo creo que la platea está entusiasmada y vamos a seguir avanzando en ese sentido y los felicito. Sí, muchas gracias, sí, doctor. En realidad es eso también.
Es bastante delicado hablar de bioinformática y aceptar a la bioinformática como un todo, porque no es así. Y en la pesquisa básica, en la investigación básica, perdón, en realidad es eso, es la parte de algo. Hay, después de la bioinformática, en realidad hay un montón de validaciones después que se tienen que llevar a cabo. Y es eso, o sea, no el vender algo que en realidad a lo mejor no es la solución de todo. Y en realidad, muchas gracias por el comentario, que sí es súper importante. Y gracias nuevamente para todos también. Gracias a ti, Michelle. Muchas gracias por tu charla. Y ahora nos vamos entonces, ya que no tenemos más preguntas, con el doctor Humberto, que ya se encuentra en la reunión, ¿sí? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, y Ok, ya te puse como presentador, si quieres ya ir ok, poniendo tus diapositivas. ok. Les voy presentando. El profesor Garay Malpartida es doctor en ciencias por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo, en el ICB-USP, y actualmente se desempeña como profesor asociado en la EACH-USP. Su enfoque de investigación es interdisciplinario, abordando enfermedades crónicas con alta carga para la salud pública, como el cáncer y el síndrome metabólico. Estudia tanto modelos experimentales, celulares y animales, como modelos poblacionales, lo que le permite conectar los mecanismos moleculares con intervenciones en salud real. Sus estudios combinan ciencia básica y aplicada para comprender cómo estrategias farmacológicas y no farmacológicas pueden mejorar el manejo de esas condiciones complejas. Muchas gracias por estar aquí hoy, doctor. No sé si Muchas pudiste gracias. poner tus diapositivas. Sí, la voy a poner ahora. Ok. No tengo mucha habilidad con este. Vamos a ver que aquí está. Ok. Ah, ¿cuál es la mejor forma? ¿Es contenido solamente? ¿Cuál es la mejor forma de presentar? No sé. Yo creo que en la mayoría de las veces mejor presentar la pantalla entera. La A pantalla entera, veces, ¿no? a veces el contenido puede hacer algo Ujú. raro. Ok, vamos a ver aquí. ¿Está viendo mi pantalla o no? Aún no, pero Aún a no. los otros presentadores se tarda un Demora un poquito. poco. Ujú. Eso, vamos a ver. Vamos a ver si. Imagino que ahora va. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí, Ok. Vamos a dejar la presentación aquí. Tengo 30 minutos más o menos, ¿sí? sí, 30. Aquí. Pero hacerlo en menos. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder traer nuestro trabajo aquí a este evento tan importante organizado por investigadores peruanos y invitar a investigadores de todo, de América Latina, de Europa, en fin. Felicitaciones por la iniciativa y agradezco mucho poder hacer parte de esto todo aquí. Bueno, como dijo Camila, yo soy profesor de la Universidad de São Paulo hace casi 20 años y de esos 20 años, por lo menos 10 años, un poco más, tal vez trabajamos con esa citocina llamada FAM3B, PANDER, en diversos ámbitos, ¿no? Desde enfermedades crónicas, a, principalmente metabólicas, hasta cáncer, ¿no? Y tenemos algunos trabajos ya publicados y bueno, yo voy a traer aquí un poco el escenario del cáncer de mama triple negativo, que es donde hemos encontrado resultados interesantes que nos permiten, ¿no?, elaborar perspectivas diagnósticas, prognósticas y terapéuticas eventualmente, ¿no? Entonces, primero quería, ¿no?, explicar qué es ese FAN3B. Ese FAN3B es una citocina que fue descubierta hace más de 20 años a través de un algoritmo de bioinformática que pretendía encontrar la similitud entre la estructura secundaria de algunas citocinas y, y secuencias que no tenían función en el genoma en la época, ¿no? Entonces, se buscaba, ¿no?, nuevas citocinas, ¿no?, posibles citocinas dentro de la cantidad enorme de
secuencias que no tenían función en el genoma, ¿no? Ese algoritmo ORF, ¿no? Ostensive Recognition Faults. Y se encontró una familia de citocinas llamada FAM3, de la cual nos dedicamos a investigar en los años 2005, más o menos por ahí, esa FAM3B. Y esa FAM3B es el grupo que es uno, la verdad, de las 4 citocinas que hacen parte de la familia, solo 2 son citocinas de verdad. Y después de 20 años se sabe que solo 2 son citocinas de verdad, ¿no? Que tienen funciones, son secretadas, en fin. Y FAM3B es una de ellas, ¿no? Que tiene 700 pares de bases. La estructura fue resuelta hace poco tiempo, ¿no? Hace 10 años más o menos. Se encontró alguna similaridad y hoy estamos trabajando inclusive en esa secuencia para hacer posibles inhibidores. La proteína tiene 235 aminoácidos y lógicamente es secretada, por tanto tiene una secuencia señal, no un péptido señal, que permite que sea secretada al citoplasma. Y eso de hecho, perdón, eso permite que podamos estudiarla y sea justamente una de las grandes condiciones que nos permiten proponerla, ¿no? Como una alternativa diagnóstica, ¿no? Porque tener una molécula secretada es una ventaja enorme para efectos de diagnóstico y de pronóstico, inclusive también para hacer terapia. Bueno, gen de FAN3B está localizado en el cromosoma 21, perdón, en la región Q22, donde existen otros genes importantes, ¿no? Como TMPRSS2, si alguien se acuerda, durante la pandemia, ¿no? Es la proteasa que cortaba, ¿no? El virus del SARS-CoV-2 antes de su entrada. Está justamente en la región próxima a FAN3B. Inclusive tenemos un trabajo que está sometido justamente hablando de cómo FAN3B también podría ser un marcador para ver la gravedad de la COVID. Lógicamente, después de algunos años ya la enfermedad ha sido controlada, pero así que la ciencia funciona, tiene que ser no, verificando las cosas adecuadamente. Bueno, volviendo a la cuestión que estaba explicando, esta región tiene una alta inestabilidad genética, entonces hay muchas mutaciones, sobreposiciones, translocaciones, que hacen que esa sea una región susceptible a estos procesos de crear nuevas proteínas que pueden eventualmente tener funciones diferentes, ¿no? Inclusive el cáncer de próstata es uno de los cánceres que tienen esa proteína TMPRSS2 y es una proteína de fusión que inclusive estamos investigando. Bueno, esta FAN3B fue descubierta. ¿Por qué se llama PANDER también? Porque esta proteína inicialmente fue descubierta en el páncreas, ¿no? Y se llamó factor derivado de páncreas. Fue encontrada en las islotas pancreáticas, ¿no? En los islotes pancreáticos, y en principio se pensaba que podía tener que ver con diabetes. Y de hecho, como inducía muerte celular, pensaba que podía ser diabetes tipo 1. Y luego después, cuando se hizo el animal transgénico, silenció el gen en el animal, vieron que realmente no tenía esa función como se imaginaba que fuera, porque el individuo como individuo acaba teniendo mecanismos de contraposición a las funciones que uno ve en el cultivo de células, ¿no? Entonces, realmente no tiene función específica en diabetes tipo 1, pero en diabetes tipo 2 sí, porque es una proteína co-secretada con insulina, y no solo en diabetes tipo 1, que bueno, no se sabe más de tipo 2, más también en esteatosis hepática también ha sido encontrada un papel importante esa citocina, y en enfermedades cardiovasculares, ¿no? Porque interviene en la diferenciación del endotelio, ¿no? A través inclusive de mecanismos epigenéticos, ¿no? Entonces, es una proteína que tiene varias funciones, y nosotros específicamente vamos a contar de su papel en cáncer, ¿no? Pero claro, no en todos los tipos de cáncer, obviamente. Los primeros trabajos aparecieron en cáncer de colon, un trabajo publicado por un grupo de China, que mostraba que realmente esa proteína, diferentemente de lo que se veía no inicialmente en células beta y islotas pancreáticas, que inducían muerte celular, por eso se llama diabetes, inhibían muerte celular y al contrario promovían la progresión de los tumores. Para esto, cuando fue publicado, ya estábamos trabajando nosotros, ¿no? Haciendo esos estudios, y bueno, acabaron publicando antes, pero en un cáncer de colon. Nosotros específicamente trabajamos en cáncer de próstata inicialmente, ¿no? Que voy a contar un poquito de la historia. Publicamos trabajo en 2018, ¿no? Donde descubrimos, ¿no? Que este gen
que esta proteína inhibía la muerte celular, ¿no? Y estimulaba el crecimiento de tumor en animales, ¿no? A través de la superexpresión de BCL2 y BCLXL, que son proteínas antiapoptóticas. Entonces, estos genes acaban siendo activados por FAN3B. Estudiamos un grupo de pacientes en la época, ¿no? Y vimos que realmente era más expreso en tumores, cuando se comparaban tumores en su región circundante, la proteína es más expresa por la región tumoral, ¿no? Y al mismo tiempo estaba también más, paradójicamente, estaba más expresa en tumores, líneas tumorales de próstata que son menos agresivas, como el NCAP y menos expresas en DEU-145. Entonces nos surgió la idea que realmente, ¿qué estaría pasando? ¿Qué es lo que sería? ¿Tiene un papel pro cáncer, anticáncer, ¿no? ¿Sería protumoral, antitumoral, en fin? Investigamos eso, ¿no? A través de un modelo de superexpresión, ¿no? En esa línea celular DEU-145. Hicimos análisis de muerte, ensayos de muerte celular, en fin, que lo que más estudiábamos era la muerte celular en la época y hicimos xenotrasplantes en ratones, ¿no? Y vimos pues que realmente la proteína, la superexpresión llevaban un aumento de esas dos proteínas antiapoptóticas, BCL2 y BCLXL, tanto al nivel de RNA como al nivel de proteína específicamente, y un efecto casi que no relevante en VAX. Entonces, realmente estaría pues esta proteína llevando a, a una inhibición de la muerte celular, ¿no? Y para eso hicimos experimentos en vitro, que no lo voy a mostrar ahora, varios experimentos en vitro, hicimos varios ensayos de muerte celular con citometría de flujo, en fin. Pero el ensayo, vamos a decir, el ensayo más importante era ver qué pasaba con los animales, ¿no? Entonces nosotros inyectamos las células superexpresando en los animales y vimos pues que realmente los tumores eran mucho mayores en los animales que eran siendo trasplantados con la citosina FAN3B, ¿no? Entonces lo publicamos en la época y bueno, demostramos que había mayor número de colonias, que la sobrevida también era mayor, ¿no? Nos podemos aquí la sobrevida después del trasplante era mayor en los animales control que aquellos que estaban trasplantados con FAN3B, ¿no? Y vamos algunos señales de metástasis, ¿no? Pero que no conseguimos, al final de cuentas, verificarlo. Estamos haciendo eso ahora, ¿no? Viendo en otro modelo de animal. Y vimos pues que los tumores también superexpresaban BCL2 y tenían expresión no relevante de VAX. Y los animales que tienen el tumor mayor tenían más FAN3B y tenían más BCL2. Entonces eso nos permitió, ¿no? Entonces, inferir que esa proteína podría tener un papel realmente eh, 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 protumoral, ¿no? De inducir inhibición de muerte celular. Vimos que no tenía efecto en la proliferación, pero que inhibía muerte celular y hoy día nos vemos que ya también tiene efecto en la metástasis. Pero esto lo dejo para después y voy a contarles ahora qué pasó entonces con, bueno, sintetizando, ¿no? Entonces, FAN3B en la próstata podría ser en lo que vimos que aumenta BCL2, ¿no? La verdad genera aumento de BCL2, BCLXL y disminución de VAX. Y con eso inhibe apoptosis de esta forma. Entonces todos los efectos inicialmente vistos en los animales podrían se deber a esta función. Estamos, como les digo, ahora investigando la metástasis en próstata, pero no lo voy a traer aquí. Voy a traerles ahora lo que es en el cáncer de mama, que es lo que nos ha traído tal vez mayores resultados más impactantes en términos de inversión para continuar trabajando en este asunto. Entonces, este trabajo lo publicamos el año pasado, fue el año pasado, ¿no? En conjunto con el ICES y San Pablo, el Hospital del Cáncer del Estado de San Pablo, y con la Fiocruz y también con la Universidad Andina del Cusco, que trabajamos también aquí, tenemos colaboración, inclusive hemos aplicado un proyecto para continuar trabajando este asunto aquí en Perú, ¿no? Abriendo esa posibilidad de colaboración internacional con la Universidad Andina del Cusco. Bueno, en ese trabajo, primeramente mostramos que cuando analizamos la expresión de FAN3B, ¿no? En 4 estadios, combinando el cáncer de mama, ¿no? Estadio 1, estadio 2, 3 y 4, ¿no? Vemos que en el estadio 1, que es el tumor menos agresivo, en el 2 vemos que la expresión es menor en el tumor. Y la medida que esa gravedad avanza, ¿no? Entonces nosotros vemos que hay un aumento de FAN3B, cuando finalmente en el estadio 4 no vemos un aumento
de FAN3B en el tumor, sugiriendo entonces que tal vez habría una asociación de esa progresión tumoral con la expresión de FAN3B. Y fue lo que analizamos, ¿no? Y eso fue combinando todos los tipos de cánceres, lo que teníamos ahí en el laboratorio con muestra de pacientes, pocos pacientes, un piloto simplemente. Y nosotros pensamos, bueno, si esto es así, bueno, ¿será que hay una diferencia entre los tipos tumorales, ¿no? Histológicos de mama? Y como nosotros sabemos, son 4, ¿no? Principales tipos histológicos de cáncer de mama, que son el luminal A, luminal B, el HER2 positivo y el basal o triple negativo, ¿no? ¿Cómo se diferencian estos tumores, ¿no? Entonces tenemos que el luminal tiene pues expresión de estrógeno y progesterona y son HER2 negativos, y luminal B que tienen tanto expresión de progesterona y estrógeno, y también HER2 positivo, y HER2 positivo que es solo HER2 positivo, que es agresivo también, pero que te hay un anticuerpo pues, que puede bloquear. Y finalmente el triple negativo, que tiene expresión de ni uno de los 3 marcadores más importantes. Y ese es un tumor que es extremadamente agresivo, ¿no? Y que puede pues, causar un aumento de letalidad en las pacientes con ese tipo de cáncer de mama. Por eso que mostró nuestro interés. Y cuando nosotros analizamos, ¿no? La sobrevivencia, usamos bancos de datos, ¿no? Públicos, y separamos los grupos entre los que tienen alta expresión de FAN3B y los que tienen baja expresión de FAN3B. Cuando comparamos tumores solamente luminales, no vemos diferencia en la sobrevivencia, ¿no? Vemos a lo largo de 60 meses que no hay un aumento ni una disminución diferentemente de los dos grupos. Luminal B tampoco vemos nada diferente, ¿no? Entonces son los tumores menos agresivos, vamos a llamarlo así. En HER2 vemos inclusive un aumento, ¿no? de la sobrevivencia en quien tiene menos FAN3B. Y lo más importante y lo que fue nuestra gran descubierta es que en los modelos, descubrimiento, perdón, en los tumores triple negativos, vemos que cuanto más se expresa FAN3B, en los grupos que se expresa más FAN3B, hay una disminución significativa de la sobrevivencia de los pacientes que tienen alta expresión de FAN3B. O sea, es un marcador de pronóstico realmente bastante importante. Y fue en eso que nos dedicamos a hacer nuestra investigación, ¿no? Esto aquí es un pedazo de trabajo nada más que he traído para que lo que hemos publicado ahora poco, pero vamos a explicar de manera general cómo planeamos esto. Entonces planeamos la superexpresión, ¿no? Clonamos FAN3B, que habíamos clonado ya para hacer próstata, como les conté anteriormente, y transfectamos, ¿no? Transfectamos en las células, hicimos selección clonal con G418 y bueno, creamos las dos líneas, ¿no? MDA, MB231, y usamos una línea MBA, MB231 que es triple negativo y una MCF7 que es luminal, para comparar entre las dos qué pasaría, ¿no? Con cuando superexpresamos, ¿no? El FAN3B y después evaluar migración, que es lo que nos interesa más desde el punto de vista de la metástasis, y ver expresión de genes asociados justamente a la tensión epiteliomesenquimal. Y de superexpresamos la proteína, ¿no? En células MDA, ¿cierto? Y en células MCF7, sin cambios aparentemente importantes en la morfología, ¿no? Y en esas células analizamos, como les contaré después, toda esa batería de genes, ¿no? Asociados a transición epitelio-mesénquima, que voy a explicar pues por qué es importante. Hicimos también eso a nivel de proteína, y los resultados vimos pues que realmente confirmando lo que vimos en próstata, que FAN3B actúa como un inhibidor de muerte celular en las células, tanto las triple negativas como MCF7. M triple negativa es mucho más que MCF7, o sea, en MDA231, y eso pues nos dice que realmente el FAN3B tiene efecto en la muerte celular, ¿no? Y también vimos la expresión de los genes, y BCL2 está obviamente más aumentado en células que superexpresan FAN3B cuando comparadas con células control que no expresan FAN3B, que están transfectadas con el vector, ¿no? Con el vector vacío. Entonces nos interesamos ahora por ver metástasis. Como sabemos, la metástasis tiene un proceso, pues, de entrada de las células en la circulación sanguínea y un proceso de salida. Entonces, nosotros estudiamos principalmente el proceso, ¿no? de entrada, que es justamente el proceso que lleva tal vez es crucial, ¿no? Para ver si hay, de hecho, una migración
para adentro de la corriente sanguínea que obviamente aumenta la chance de tener metástasis, ¿no? Entonces nosotros vimos varias proteínas, ¿no? Vimos expresión de varios factores de transcripción, ¿no? Principalmente destacando SNAGE y SLAC, que son dos factores de transcripción asociados a justamente transición de epitelio-mesénquima, que es esencial para la mayoría de los procesos de metástasis, ¿no? Entonces, no es el único, pero es uno de los más importantes, como todos sabemos, ¿no? Y claro, ahí nos vimos, entonces, expresión de caderina, N-caderina, vimentina, ¿no? Que son elementos importantes para llevar justamente a la etapa de degradación de la matriz celular, que sería lo que inicia la entrada de células a su corriente sanguínea. Y después también vimos algunos marcadores como CEP1, CEP2, en fin, ¿no? Y bueno, esos son los que nosotros analizamos en nuestros ensayos de expresión génica. Bueno, primero vamos a ver la parte celular. ¿Qué pasó antes con la migración? Vemos que comparando aquí, a la izquierda, células triple negativas, de la derecha células luminales. Entonces, este es un test que es muy simple, se llama test de la cicatrización de la herida, ¿no? Que se le hace una herida, entre comillas, a la placa, un corte, ¿no? Con una pipeta, y se acompaña hasta 24 horas después, ¿no? Con inhibición de proliferación, claro, para ver que no se trata de un proceso proliferativo, ¿no? Entonces, y nos vemos aquí, en células control, que hay obviamente una migración, porque son células altamente migratorias, 231, ¿no? M231, pero con FAN3B esa migración acontece en forma mucho más rápida, como se puede ver aquí en la cuantificación. Ya en células que no son células triple negativas, vemos que no hay diferencia significativa entre los grupos, ¿no? Prácticamente no hay migración, ¿no? En ambos los grupos, ¿ok? Cuando analizamos la expresión génica, vemos, ¿no? Que hay aumento de SNAIL, ¿no? Que está aquí en la expresión génica. No conseguimos ver el anticuerpo que no funcionó, pero hay aumento de las metaloproteinases como MMP, MP9, MP2, ¿no? Lo que nos sugiere, pues, que hay un proceso de aumento de la metástasis en esas células, ¿no? Caderina también de caderina aumentó, en fin. No vimos aumento de CEP1, CEP2, ¿no? En fin. Y cuando vimos la formación de colonias, vimos que se forman más colonias, claro, cuando las células están con superposición de FAN3B. Eso no se ve en células que no son triple negativas. Esto refuerza justamente la idea de que FAN3B tiene un efecto prometastático, un efecto, ¿no? De crecimiento, de progresión tumoral, apenas en células triple negativas, como habíamos visto en los datos clínicos vistos anteriormente. Cuando vimos en vivo, nos vemos, ¿no? Que aumento de la metástasis. Aquí vemos animales trasplantados con FAN3B, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Primero la mayor formación de tumores, y esos tumores con migración local, que después, claro, llevan a la formación, ¿no? De metástasis en otros órganos. El volumen del tumor es mayor, claro, en animales que tienen FAN3B, podemos ver aquí. Y el peso final también es mayor en los animales trasplantados con FAN3B. Cuando vemos la expresión génica, BCL2 está aumentada, ¿no? VAX está aumentada en el control, y no hay evidencias de diferente en proliferación en ambas las células, como ya habíamos visto allá en cáncer de próstata, ¿no? Entonces, con esto confirmamos que hay además de haber un efecto en la metástasis y en la transición epitelio-mesénquima, hay un efecto, ¿no? En la inhibición de muerte celular. Entonces, sintetizando esto, que nosotros vemos que cuando FAN3B actúa en un posible receptor que no lo sabemos, estamos investigándolo usando inteligencia artificial, que es un proyecto que hemos presentado ahora para financiamiento aquí en Brasil y en Perú también, ¿no? Estamos buscando ese receptor, ese posible receptor. De alguna manera, FAN3B acaba, ¿no? Activando la señalización que activaría proteínas como BCL2, BCLXL, ¿no? Que participan de la muerte celular, claro, y inhibiendo la actividad de las caspasas, que también ya habíamos visto, ¿no? En estas células, y con esto se inhibiría la muerte celular. Pero no quedaría por ahí, ¿no? También hay un efecto que no sabemos cómo, tal vez con BCLXL o BCL2, que también participan en la metástasis, y ese se ha descubierto, ha sido mostrado ya, ¿no? Entonces, eso llevaría a una activación de otros señales de muerte de metástasis como TGF-beta, ¿no? Que es un
señalizador muy claro, porque nosotros hemos visto aumento de receptores de TGF-beta, ¿no? En nuestros exámenes, análisis de expresión génica, y eso llevaría a una amplificación de la señal, ¿no? De apoptosis, que llevaría al aumento de las SMADs, ¿no? SMAD2, SMAD3, y con eso junto tendríamos un efecto en la bimentina y un activar y slack a través de esas vías, llevando con esto, ¿no? A un aumento de la N-caderina, de las metaloproteinasas, y con eso aumentando la metástasis, que ya está presente en células triple negativas, pero que nos lleva al aumento de ese poder metastático. Esto justificaría de alguna manera por qué las personas que tienen más FAN3B acaban, ¿no?, teniendo un pronóstico más negativo que personas que tienen bajo FAN3B, y eso justamente nos permite inferir la posibilidad de que este marcador que secretaba en la sangre podría ser usado como marcador de pronóstico, ¿no? Entonces, concluyendo, confirmamos que los efectos antiapoptóticos supermetastáticos de FAN3B en células triple negativas, ¿no?, en consonancia con las funciones observadas en tumores de próstata que nuestro grupo trabajó, y tumores gastrointestinales trabajados con grupos de China y de Estados Unidos. Nuestros hallazgos revelan por primera vez que el aumento de la expresión y secreción de FAN3B puede desempeñar un papel crucial en la formación de tumores, ¿no?, en la migración y la invasibilidad en células, en cánceres, ¿no?, de mama triple negativos. Explorando un poco los mecanismos, ¿no? Mecanísticamente podemos decir que FAN3B estimula la transición epitelio-mesenquimal, regulando positivamente los genes, ¿no?, de sobrevivencia celular como BCL2 y BCL-XL, así como los genes relacionados con transición epitelio-mesenquima, ¿no?, SLAG, SNAIL, metaloproteinasas, N-caderina y receptor de TGF-beta, que justamente nos permite inferir que hay una activación también de TGF. Proponemos de esta forma que FAN3B puede servir como un biomarcador pronóstico crucial para tumores triple negativos, y que la focalización, vamos a decir así, que el FAN3B puede ser una estrategia terapéutica específica eficaz en la práctica clínica, ¿no? Y específicamente en la cuestión clínica, podemos decir que FAN3B, por ser una proteína secretada, y su concentración sérica puede ser medida, facilita su uso como marcador diagnóstico y pronóstico para cáncer de mama triple negativo. Y ahí está la importancia que sería para ese tipo de cáncer, porque en los otros cánceres de mama su efecto es irrelevante. La asociación específica de alta expresión de FAN3B con la supervivencia global y un pronóstico favorable en pacientes con cáncer de mama triple negativo destaca la viabilidad, perdón, de la monitorización de los niveles séricos de FAN3B como herramienta valiosa para pronosticar el cáncer de mama triple negativo más agresivo, como sabemos, y ayudar a los médicos del equipo clínica, ¿no?, a elegir mejores alternativas terapéuticas. Un pronóstico preciso, como sabemos, es un componente esencial y crucial de la medicina de precisión, obviamente, para estratificar los riesgos y desarrollar un plan, ¿no?, de tratamiento adecuado y principalmente personalizado, ¿no?, para que nos permite tener un manejo terapéutico mejor. Por otro lado, aunque no se identificó el receptor, que lo estamos haciendo ahora, ¿no?, el uso de anticuerpos o inhibidores específicos de esos receptores podría ayudar a bloquear las vías metabólicas y asociadas a la metástasis en el cáncer de mama triple negativo y servir como alternativa terapéutica. Entonces tenemos el uso, ¿no?, diagnóstico, pronóstico, y el uso terapéutico con anticuerpos o con inhibidores, que esperemos que en el futuro podamos diseñarlos usando inteligencia artificial y podamos producir, ¿no?, más alternativas terapéuticas para este tipo de cáncer de mama. Con esto, bueno, agradezco mucho a todos, ¿no? Decir, con nuestro grupo, ¿no?, el Núcleo Interdisciplinar de Estudios en Cáncer, en la Universidad de San Pablo, la Escuela de Artes y Ciencias Humanidades, agradecemos mucho el apoyo de CNPq, de FAPESPI, de la propia universidad, y las colaboraciones, ¿no?, de otros profesores de EASH, profesor Roger Llamas del ICES, ¿no? Inclusive Alexis, que es postdoctorado allá, personal de ICB USPI, ¿no?, que también nos apoyó en este trabajo. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención, ¿no? Y ese es nuestro grupo que está ahí, como siempre, disfrutando la ciencia y el placer de hacer ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
por la presentación, muy interesante. No sé si alguien tiene preguntas, si quiere hablar en el micrófono o escribir en el chat. Betty pregunta, buenas noches, ¿a qué se debe que se exprese la proteína FAM3B y cómo evitarlo? ¿A qué se debe? No ¿A qué se sabemos. debe? Sí. No sabemos. Se expresa. La verdad, esta proteína debe tener, como toda citosina, varias funciones, ¿no? Que no las conocemos todavía. Por más que tenemos 20 años de historia, es difícil saber todas las funciones. Eso es lo que siempre explico a mis alumnos. Nosotros conocemos un pedacito de las funciones de las cosas, ¿no? No sabemos todo. Y cuando se trata de citosinas, peor todavía. Me acuerdo cuando Sí, descubrimos verdad. el TNF-beta hace un tiempo, ¿no? Hace 3 décadas atrás, no se le conocía otra función que no sea inhibir caquexia, ¿no? Y después fue descubierto que tiene otras funciones. Hoy en día es múltiples funciones, ¿no? Y también hay peligro de, y eso es importante porque como tiene múltiples funciones, el peligro de inhibir una determinada molécula que tiene varias funciones, los efectos colaterales también son, ¿no? Bastante grandes. No estamos hablando de un TNF, entonces probablemente el efecto no sea tan grande como los anticuerpos en TNF o los inhibidores, que hoy en día se usan, ¿no? En situaciones bastante específicas se usan con efectos colaterales, pero es una salida, ¿no? Para mejorar la salud del paciente. Pero en fin, no sabemos qué cosa lo puede estimular, ni qué célula específicamente produce. Sabemos que célula beta, ¿no? Pancreática produce, célula de mama produce también, pero su función, por ejemplo, en la célula beta pancreática, pensábase que era, ¿no? Activar la muerte celular, pero eso fisiológicamente no se fue confirmado con animales, ¿no? Solamente en cultivo de células. Y en los otros tejidos no sabemos. Por ejemplo, en el endotelio se sabe que activa la diferenciación del endotelio, lo que tiene un papel en las enfermedades cardiovasculares. O sea, es una función. En el hígado, por ejemplo, su expresión regula los procesos asociados a esteatosis hepática, ¿no? Que tiene que ver también con diabetes. Y lo que estamos investigando ahora, por ejemplo, es en diabetes, en pacientes diabéticos, como un marcador también de progreso de la enfermedad. Tenemos un trabajo que estamos concluyéndolo ahora en colaboración con la salud pública, un trabajo de base poblacional en todo Sao Paulo, para ver que ellos trabajan, claro, otras cosas también, para ver cuál es la relación que existe en la secreción de FAM3B y la progresión del diabetes en pacientes, ¿no? En pacientes con un diabetes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo también. Entonces, tiene varios escenarios, como toda citocina, ¿no? Citocina esa es la riqueza y el problema también. Claro. Sí. No, sí, muy, muy interesante. Déjame ver, tenemos muchas preguntas. Melody pregunta, buenas noches, doctor. Por favor, ¿podría facilitarnos tu correo para poder entablar comunicación? No sé Claro. si No lo dejé aquí, ¿no? tienes- Bueno, voy a dejarlo um, aquí al final, después de lo obligado, ¿ya? sí, Voy a sí, claro. escribirlo aquí. El obligado. Pero voy a dejarlo aquí adelante, ya está voy a dejarlo aquí ya. Pueden escribir al correo institucional, no está apareciendo, pero aparece ahí. Ok. Los computadores son lentos, ¿no? Ok, ese es mi correo. Quisiera escribirme, ok, H de Humberto, M de Miguel, Garay, mi apellido, y @USPR, que es Universidad de São Paulo. Ok, perfecto. Yuma pregunta también, buenas noches, ¿nos podría comentar un poco más acerca del desarrollo de la evaluación in vivo? Ya, bueno, nosotros usamos el viejo modelo del trasplante de xenotrasplante, ¿no? O sea, usamos células humanas que expresan el gen que produce la proteína y lo llevamos al animal, ¿no? Hicimos el modelo de metástasis espontánea, donde se inyecta el tumor al animal y se mide pues, las metástasis en el pulmón, donde aparezca. Y también hicimos el modelo de metástasis inducida por inyección a través de la vena caudal, donde evaluamos específicamente la metástasis en el pulmón. Entonces, en próstata no vimos el efecto específico de formación de micrometástasis, ¿no? No conseguimos ver. Estamos repitiendo ahora el trabajo con otro animal
SCID, que es un animal diferente al que usábamos, que es el nude, más tengo un nombre, me olvidé el nombre que usamos siempre, Balbice, nude, ¿no? Usamos ahora un Sí. SCID, y ver qué pasa. Ya en mama hemos visto, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues imagen imagen con, usamos marcadas con luminiscencia. Y ese aparato que está aquí, inclusive la figura, él mide la luminiscencia y permite ver al animal haciendo metástasis o sea, vivo, o sea, está vivo, ¿no? Y vemos que realmente se esparce por el cuerpo, por todo el cuerpo. Vimos metástasis en el pulmón, vimos metástasis en huesos, y bueno, y conseguimos ver ahí la diferencia, ¿no? Entre los dos grupos. Pero ahora nuestro desafío es hacerlo hacer varios, estamos proponiendo hacer varios tipos celulares, no solamente dos, estamos usando 3 tipos celulares triple negativo y 3 células luminales para ver, ¿no? Un poco, expandir un poco más la comparación, y nos interesa más la parte de ensayos en vivo, ¿no? Estamos trabajando tanto en Brasil como en Perú para hacer ese ensayo con pacientes, ¿no? Poder Mm, analizar la expresión de la secreción de la proteína en la circulación, porque eso sería un paso pues cortísimo para hacer un ensayo, ¿no? de pronóstico, ¿no? De poder hacer en la sangre, que sería muy importante para ver, para evaluar la casuística, ¿no? De las mujeres con cáncer de mama triple negativo, ver su perspectiva de sobrevivencia, ¿no? Que es importantísimo para tomar decisiones clínicas. claro, claro. Y ya con eso que hablaste ahora, hay otra pregunta de qué tan factible es la identificación y cuantificación de esta proteína mediante biopsia líquida durante el tratamiento o seguimiento del cáncer de mama triple negativo. Yo no trabajo con biopsia líquida, pero debe ser. Yo creo que la biopsia líquida tiene un problema, tiene una limitación que es importante, porque la biopsia líquida es extremadamente sensible, pero ¿qué cosa vas a monitorar específicamente, no? O sea, ¿qué es lo que vas a medir? Y a veces, tal vez FAN3B no sea la mejor forma de medir, porque tal vez la célula, inclusive nosotros tenemos la idea de que no es la célula tumoral la que está produciendo el gen, tal vez sea en respuesta Mm, al tumor, ¿no? Que el organismo produzca. En respuesta, lo que estamos mimetizando es un animal como si fuera el propio animal que está produciendo y no el tumor, ¿no? Entonces, tal vez sí, tal vez no, no podría responderte, pero creo que la biopsia trabaja más en el sentido de analizar moléculas que de hecho estén DNA presentes en la sangre, ¿no? Entonces, y claro, la sensibilidad es mucho mayor que en proteína, ¿no? Ni se diga. Quién sabe, tal vez podamos después ver si confirmar primero que la proteína realmente está aumentada y que tiene asociación clínica, poder investigar el mecanismo más sensible, que es la biopsia líquida. Sería interesantísimo, pero por ahora no es el foco, pero sería muy interesante poder hacerlo en el futuro. claro. Yo creo que César tiene su... ¿Quiere hablar? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buena, ¿qué tal? Excelente presentación. Felicidades por el trabajo. Yo tenía Gracias. dos preguntas slash comentarios. La Ujú. primera respecto a la significancia pronóstica que mencionaste. Primero, mostraste resultados respecto a que la expresión del FAM3B estaba asociada Sí, o estaba elevada en estadios avanzados, estadio 4. Y también ajá, mostraste que parece ser mucho más relevante en el subtipo triple negativo, ¿no? sí. Entonces, mi pregunta era con el objetivo de intentar determinar que este es un buen marcador de pronóstico, si han hecho Ujú. algún análisis estadístico simple multivariado que permita ver si es que hay otro, digamos que así, en tumores que no sean de grado 4, igual la expresión de FAN3 pueda tener una implicancia. Porque sabemos que en el estadio 4, pues ya el tumor es casi evidente, ya hay metástasis, Sí. ya el estado clínico del paciente es un poco más difícil de tratar. Pero Ujú. tal vez el FAN3 en estadios poco más antes, tipo 1 o 2, a Ajá. pesar de que la expresión sea baja, puede ser significativo desde el punto de vista del pronóstico. Yo quería saber si han hecho algún análisis al respecto para ver su significancia, especialmente en triple negativo, que es donde ustedes estaban enfocando. Ajá. César, mira, me parece, eso es lo que vamos a hacer ahora con los pacientes que pretendemos evaluar en el proyecto que estamos probando financiamiento, ¿no? Porque esos datos que hemos usado son datos públicos. Entonces, y cuando vimos esos datos públicos, no vimos
una asociación específica de fan 3B en los estadios. La verdad que no hay ni siquiera una forma de ver en esos datos públicos de esa forma de análisis sobre vida por estadio, o sea, por estadios prima 1, 2, 3, 4. Podemos ver por tipo histológico. Entonces, la verdad, no te podría decir si exactamente en esos datos públicos hay cómo evaluar eso, pero en los datos que vamos a generar ahora, en este proyecto nuevo, ahí sí vamos a ver, ¿no? Todos los tipos de pacientes, ¿no? Luminal, A, B, ER positivo, ER2 positivo y triple negativo. Y vamos a poder ver ahí, sí, en diversas etapas de desarrollo de la enfermedad. La idea es acompañar una corte, ¿no? Inclusive el acuerdo es hacer una corte, acompañarla por lo largo del tiempo y ver cómo el FAN3B detectado al inicio, cómo eres más predictor, y esa es la idea, ¿no? Que sea al inicio del diagnóstico y cómo él puede prever la expectativa de vida de la persona. Entonces, en los datos públicos no ha sido posible ver esa asociación. Es que queremos hacerlo ahora con los datos que vamos a generar con los pacientes que pretendemos evaluar, tanto en Brasil como en Cusco, ¿no? Entonces queremos ver y ahí sería interesante hacer una regresión, hacer un multivariado, todo eso, ¿no? Y ver exactamente si es un factor predictor, pues, importante, determinante, ¿no? Importantísimo eso. La parte de estadística es, de hecho, esencial, ¿no? La parte primero es esencial para poder validar cualquier tipo de biomarcador, ¿no? Por eso queremos hacerlo con humanos, ¿no? Porque con Sí, animales solo podemos ver mecanismos, ¿no? En la cuestión estadística es claro. medio todavía, ¿no? No, genial. Sí, igual es interesante porque si el fan 3B en estadios iniciales consigue ya indicar lo que va a pasar más adelante, si va a ser más agresivo Claro, o sería no, excelente. pues sería excelente. Y respecto ya a Aparentemente, la parte del en el piloto que mecanismo, tuvimos, ahí ya no, tuviste al comienzo el piloto que hicimos con pocos pacientes, no tenía nada, o sea, era mezclados, era pues todos los tipos, pues no tenemos separación por tipos, y eso es importante en cáncer, es importantísimo cuando se separan las enfermedades, porque son enfermedades diferentes, se separan, ¿no? Por los tipos que podemos clasificar, y vemos que cuando se junta todo, eso vemos inclusive con los datos públicos, no vemos ningún efecto, parece que no hay aumento, nada, está todo igual. Cuando los separamos en grupos y vemos las características biológicas diferentes, vemos cosas diferentes. Entonces, en ese ensayo que vimos al comienzo es medio que un piloto. Ahí vemos que al final, en los primeros estadios no se ve nada, inclusive se ve hasta menos expresión de FAN3B. Pero después, cuando avanza, ahí vemos. Pero no sabemos si eso también podemos contar en términos de avance, ¿no? Ahora, más claro, confiable es en términos de tipo celular, ¿no? Ahí sí. Me parece que más claro, robustez. ese análisis que mostraste, que mostraba los diferentes estadios, era comparado con un tejido normal, ¿cierto? Sí, 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 De lo que me sí. el tumor con el área circundante, ¿no? Entonces, eso es interesante porque, si bien es cierto, es muy importante encontrar un marcador que está expresado diferente que el control, no Ujú. siempre un gen que esté, digamos, un gen que está igual de expresado, no tenga diferencias con el control, significa que no tenga implicancia pronóstica. Entonces, eso Exactamente, también sí. es importante. Eso es Y importante lo también, es otro verdad. respecto, y lo otro respecto al mismo tema es de los mecanismos. Ustedes han encontrado claramente que uno de los mecanismos, por lo menos en el cual FAN3B en el tipo celular de triple negativo de mama, es importante lo que es el BCL2, ¿no? Sí, Y llama la atención porque el mecanismo de expresión de, perdón, disculpa, el mecanismo de BCL2 es atacado por algún, hay unas drogas ya descritas sí, sí, para sí, sí. BCL2, como el venetoclax u otros, ¿no? Entonces, no sé si ustedes Usamos el también ya están Venetoclax trabajando con porque, un modelo de eso. ajá, sí. Usamos el Venetoclax, inclusive cuando mandamos el primer artículo, el revisor nos pidió, bueno, el BCL2 está funcionando, sí. ¿Dónde está el efecto de Venetoclax? Ahí usábamos el Venetoclax y hasta una cierta dosis porque usamos como monitor de muerte TNF y cicloheximida, ¿no? Hasta una cierta dosis, el Venetoclax bloqueaba la muerte. Entonces, confirmándose pues que el mecanismo es vía BCL2 en próstata. Hicimos eso, ¿no? Y a una cierta dosis pues ya no con nada lo inhibes, ¿no? Entonces, ahí de cierta forma verificamos que BCL2 está envuelto está participando del proceso de FAN3B para inhibir muerte celular. Hicimos eso. Y sería interesante clínicamente también, imagino. Claro, y sobre todo venetoclax u otros de mejor generación, pues ya están pasados por Claro, todas las regulaciones de la FDA, en fin, entonces se ajá, conoce toxicidad, en fin, es más fácil exacto. un reposicionamiento de ¿Verdad? drogas, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Eso Bueno, tenemos que pensar, ¿sí? Sí, 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 tiene razón. exacto.
Estamos ahora buscando el receptor, César. Estamos buscando ver si es un receptor para poder hacer modelaje, ¿no? De posibles receptores. Ya hicieron un trabajo, un grupo creo que en Alemania ha hecho un trabajo ya con Fan 3D, ¿no? Pero no lo ha probado, no lo ha verificado en vivo, ¿no? Lo ha hecho nomás, ha diseñado, ha hecho pues se llama el modelaje, ¿no? Y han generado pero no lo han probado, ¿no? Han publicado así como un inhibidor. No te estamos buscando eso, pero tu idea es perfecta. Mejor sería tal vez reposicionar una cosa que ya existe, sabiendo que existe un mecanismo, ¿no? Investigado in vitro, ¿no? Excelente, eso, muy buena No, claro, tu presentación. digamos, es lo más rápido en cuanto se refina un tratamiento tratamiento mejor, ¿no? Más efectivo. Ujú, ujú, excelente, sí, Bueno, sí. eso, Miguel, felicidades por tu trabajo, muy interesante y Muchas gracias por gracias. participar del evento. Un Muchas abrazo. gracias por tus sugerencias, por tus sugerencias. Te juro que me ha hecho pensar. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Listo, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, ya estamos casi en el tiempo, pero yo quería hacerte una pregunta también, doctor. Sí, claro. Eh, Me quedé pensando del cromosoma 21 y con la síndrome de Down también. Ajá. Es bien frecuente que los pacientes de síndrome de Down desenvuelvan la leucemia megacarioblástica. No Mm, sé si ya habías visto algo de FAM3P con la leucemia megacarioblástica o no. No, no. Y sí, no hay un trabajo con síndrome de Down que menciona FAN3B, pero nada. Ahora, si está FAN3B, ese TMPRCC2 que dije que en la pandemia se hizo famoso, es Ujú. bastante también asociado a transformación. Es toda la área, el área Sí, está claro. asociada, pero sí interesante con leucemia, no me Mm. imaginé. ¿Y un tipo de leucemia de qué tipo? Es un tipo de leucemia que más o menos cuál Sí, sería la característica principal. esa Sí, megacarioblástica aguda es la ujú, que y cortó. Parece que Camila está teniendo algunos problemas de Sí, conexión. sí, sí, creo que se Esperamos cortó, un ¿no? poquito. Claro, claro, Ujú. claro. No, pero interesante lo que dice Camila porque estos tipos de estudios abren la posibilidad de saber otros tipos de tumores. Si bien son muy diferentes Sí. los tipos de tumores, inclusive Ujú. dentro del tumor, también es cierto que se aprende desde un modelo para llevarlo a otro. Entonces, es Eso es muy lo que genial hicimos eso nosotros también, ¿no? lo que menciona. Este, Claro, porque hicieron cuando, próstata y mama. sí, no, y nos dedicamos con Snyder Slack porque el grupo de China que trabajó con tumores, de colon, justamente vieron también esos mecanismos. Fue por ahí que entramos Camila más o regresa. menos sí, para hacer un poco más ¿no? Seguir un poco lo que fue hecho ella. Buscamos otros genes, claro, pero eso sí, y que me parece también interesante son las metaloproteinasas, porque son las mismas que participan de la diferenciación del endotelio, ¿ya? Y FAN3B está relacionado a eso. O sea, son mecanismos que FAN3B está activando en textos histológicos diferentes por mecanismos muy parecidos, ¿no? Entonces, hay una vía, aparentemente una conexión de las vías, ¿no? Y sería interesante ver en otro tipo de cánceres también, ¿no? Como dice Camila. Excelente. sí, perdón, ¿Volviste, Camila? sí, volví, ya me fue la internet. Ay, Ok. ay. Pero no, sí, Me estás solo explicando la de la leucemia, ¿no? De la leucemia. sí, sí, es un tipo que afecta los precursores de los megacarioblastos, que Caramba, y después es, y van es, y es a frecuente hacer las placas. en personas con síndrome de Down, es frecuente. Sí, sí, Pucha, qué y bacán sería hacer un sí, sí, rastreamiento, un rastreo, ¿no? estaría bien mirarlo. Es bien más frecuente en los pacientes de síndrome de Down y también se piensa que tiene una asociación con la hematopoiesis fetal porque ocurre siempre de 0 a 4 años de edad. Entonces, Hay un bien trabajo raro. muy interesante publicado en PNAS sobre FAN3B y diferenciación ¿cómo se llama ese pescadito chiquitito? Caramba. Ay, ay, ay.
Es un modelo, ¿no? Que se usa mucho, es un pez, inclusive aquí en Brasil le llaman paulistinha. Es un pez el chiquitito, zebrafish. que es zebrafish, exactamente. Viendo el homólogo en zebrafish, y eso, pero expresado Fan3B, y ahí encontraron que Fan3B estaba influenciando en la diferenciación de esos animales a través de FGF, el receptor de FGF. Entonces, tiene que ver con diferenciación. Imagínate, con diferenciación y con diferenciación y desdiferenciación, o sea, es un mecanismo que todo está regulado por una vía, ¿no? De varias conexiones. Es interesante ver si eso tiene que ver con la hematopoiesis, ¿no? Que es un proceso de diferenciación, ¿no? Qué bacán. Claro. Interesante. No. Después Sí. conversamos sobre eso, Camila, me interesó. Ok, Muchas conversamos gracias. entonces. Ok. No, yo que le agradezco por la charla y todo. Y bueno, ya vamos Sí. estrenando nuestro meeting de hoy y mañana volvemos. Esperamos todos aquí nuevamente. Muchas gracias a todos que se quedaron y buenas noches a todos. Felicitaciones Chao, por la chao. iniciativa. Muchas gracias por la oportunidad, Camila, a ti y a Alexia. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Buenas noches.